Entonces, el día de hoy vamos a ver nosotros lo que corresponde al movimiento de caída libre. Cuando nosotros hablamos de movimiento de caída libre o la palabra caída libre, ¿qué quiere decir eso? ¿O a qué se refiere con ese movimiento de caída libre? Dice el tema, movimiento de caída libre desafiando la gravedad. Descubre las leyes físicas que gobiernan uno de los movimientos más fundamentales de nuestra existencia. Es decir, de todos los cuerpos que suben tienen que bajar, correcto, bajo efectos de la gravedad. Entonces, ahí nosotros vamos a ver lo que corresponde a los conceptos, esos conceptos nuevos y la aplicación en problemas. Entonces, ¿qué es la caída libre? Dice que la caída libre describe el comportamiento de un cuerpo que se mueve bajo la acción de la gravedad, sin ninguna otra fuerza actuando sobre él. En este modelo idealizando ignoramos la resistencia del aire para simplificar el análisis de comprender los principios fundamentales del movimiento. Por ejemplo, una manzana cayendo naturalmente de un árbol. Ese es un ejemplo de caída libre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que en los siglos pasados, que son se le conoce como los siglos mileniarios, o las teorías aristotélicas, Aristóteles era un filósofo griego que decía de que todos los cuerpos más pesados caen primero. Sí, realmente tiene razón, porque por ejemplo, si yo coloco una hoja de papel y un lápiz, obviamente, el lápiz va a caer primero porque la hoja de papel, por la resistencia del aire, va a tardar menos. Pero aquí nos dice que ignoramos la resistencia del aire. Entonces, Aristóteles solamente se basaba en observaciones. Los cuerpos más pesados caían primero, ¿ya? Pero en este caso me gustaría, ustedes han visto estas películas de Rápido y Furioso, ¿no? Correcto. En Rápido y Furioso 7 hay una escena en donde ellos van a caer de un avión para una de las pistas, ¿sí o no? Entonces primero sale un auto, después cae el otro y después. Entonces, ¿qué pasa? Que en un determinado momento la cámara graba que los automóviles, y eso es real porque no fue utilizando IA, en el detrás de cámara se mira que se dejan caer los automóviles del avión. Ya, y incluso ahí se tiran también el camarógrafo desde un paracaídas para grabar la caída de los autos. Pero en un determinado momento todos los automóviles van a la misma distancia, o sea, a la misma altura. Todos llevan diferentes distancias, pero van como nivelados. No se supone que primero debería caer el primer cuerpo, el que cayó primero. Pero ¿por qué en esa escena se mira que van todos los cuerpos al mismo tiempo? Ya, eso es una de las cosas que nosotros vamos a descubrir el día de hoy. Ya, entonces, por ejemplo, dos personas, una persona con masa corporal más grande que otra, y los dos se tiran desde una pendiente alta hacia un río como forma de clavado. ¿Quién va a caer primero? ¿La persona con más masa corporal o una persona delgada? Seguro. Entonces sí se cumple lo que dice Aristóteles, que todos los cuerpos más pesados caen primero. ¿Sí o no? Ok. Entonces, vamos a ver eso, pues, si realmente es cierto. Ok, miren, para todos, esto lo saco los lentes. Vean, préstame la lapicero.
Vamos a dejar caer este bolsito y este lapicero al mismo tiempo, a la misma distancia. ¿Quién creen ustedes que caerían primero? ¿El lapicero o el bolso? O la siguiente pregunta que les voy a hacer, ¿van a caer al mismo tiempo? Obviamente, probemos. ¿Quién es más pesado? El bolso va a caer primero. Va a caer primero. ¿Por qué? No, por eso, pero ¿por qué van a caer al mismo tiempo? Porque según Aristóteles dice que los cuerpos más pesados caen primero. ¿Sí o no? Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ambos cuerpos van a caer al mismo tiempo. ¿Van a ver por qué? Sí. Están a esa misma altura, ¿verdad? ¿O no? Solo le pongo que obviamente de frente. Que si te pones abajo lo vas a mirar a la vuelta de 1, 2. Los dos caen al mismo tiempo. No, el lapicero rebota porque es más liviano, ¿sí o no? Pero los dos caen al mismo tiempo porque los dos están bajo efecto de algo que conocemos nosotros como gravedad. Estas diapositivas están en la semana 8, ¿vieron? Bien, la aceleración de la gravedad dice todos caen igual. La Tierra atrae los objetos con una aceleración constante, independientemente de su masa. ¿Qué quiere decir? Que aunque la masa sea más grande o mayor que la otra, los dos van a caer al mismo tiempo. Su valor aproximado equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado o bien 10 metros por segundo al cuadrado para cálculos sencillos con los problemas. Aumento progresivo. La velocidad aumenta 9.8 metros cada segundo que transcurren durante su caída. ¿Qué quiere decir? Que a medida que los cuerpos van cayendo de arriba hacia abajo, se le conoce como lanzamiento descendente. ¿Qué quiere decir descendente? La palabra descendente quiere decir que van hacia abajo, descienden, ¿sí o no? Entonces, como van de forma descendente, ya su velocidad va aumentando a medida que van bajando los cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y según dice que la gravedad es de 9.8. Atención, yo le decía a mis estudiantes de secundaria cuando daba este tema, de que cuánto va a ser la gravedad si China está al otro lado del mundo y sabemos que el mundo puede ser que están de cabeza o nosotros estemos de cabeza. ¿Cuánto va a ser la gravedad? 9.8, diferente o mayor o menor. La gravedad en China va a ser la misma, porque es el planeta Tierra. ¿Sí o no? Lo único que la gravedad ya cambia cuando las personas ya salen fuera de la estratosfera. Ya cuando ya salen fuera de la estratosfera, las personas no hay gravedad, entonces ellos andan flotando. Por ejemplo, ustedes han visto documentales de la estación espacial. En la estación espacial, los astronautas que están haciendo sus estudios, ellos andan flotando. E incluso, ¿qué es lo que hacen ellos para poder beber agua? Adelante. Para poder beber agua, porque obviamente si con una botella, como no hay gravedad, el agua no va a salir, ¿sí o no? Entonces, o agarran una pajilla y la burbuja que queda flotando, la absorben, o directamente con la boca, abren la boca y absorben la burbuja. ¿Por qué? Porque ellos hacen y eso. Correcto. ¿Por qué? Pues ellos tienen que dormir amarrados porque obviamente su cuerpo anda flotando. Y si ustedes han notado, esas personas no pueden pasar más de 3 meses allá. ¿Por qué? Porque el cuerpo pierde flexibilidad. Como andan livianos, la masa corporal se consume. Cuando ellos vienen, ellos tienen que venir a rehabilitación, a empezar nuevamente a sentir su peso, a caminar despacio, a hacer ejercicio. Allá en la estación espacial hay
máquinas para hacer ejercicios, para estiramiento y todo, pero como dice nuestro compañero, solamente amarrados, porque si no, no harían nada. Una vez hubo una conferencia, y tiene lógica que un estudiante que tenía TDA, ¿verdad?, hiciera la pregunta. Tal vez uno dice, ¿qué chaval más que va a hacer preguntas? Pero sí, o sea, tenía lógica, porque decía, si todas las cosas andan flotando, ¿cómo le hacen los astronautas para hacer sus necesidades fisiológicas? ¿Ya? Obviamente, no lo dijo con esas palabras, con esos términos, ¿ya? Entonces, más bien lo que hicieron fue ignorar su pregunta, porque me acuerdo que era una conferencia con unos astronautas de Rusia y no le quisieron traducir. Pero también eso lo han explicado las personas que están allá en la estación espacial, que cuando ellos van a hacer sus necesidades, entran a una cápsula y también se amarran y ahí pueden hacer sus necesidades fisiológicas, ya sea defecar o orinar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, como dicen, pudo haber preguntado otra cosa, no preguntó eso, no podía dormir por saber cómo hacían para hacer sus necesidades fisiológicas, ¿ya? Pero bueno, entonces la gravedad es un valor estipulado de 9.8 o 10 metros por segundo al cuadrado. Nosotros vamos a utilizar el 9.8 porque es el aproximado, sin el redondeo, pues. Galileo Galilei dice el padre de la caída libre. Este revolucionario científico italiano demostró que en ausencia del aire, los objetos de diferentes masas caen a la misma velocidad, que es lo que decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque la filosofía aristotélica decía de que todos los cuerpos más pesados caían primero. Sí, como les digo, si nosotros ponemos en juego un martillo y una pluma, va a caer primero el martillo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Galileo para demostrar eso? Construyó una bomba de vacío. Al construir una bomba de vacío, él extrae de esa bomba el aire. Al extraer el aire, obviamente, los cuerpos flotan a la misma velocidad. Y al dejarlos caer, caían al mismo tiempo por no considerar la resistencia del aire. ¿Ya? Entonces, dice, su experimento con la torre de Pisa refutó definitivamente la antigua creencia de Aristóteles, que los objetos pesados caían más rápido que los ligeros. Adiós al dogma milenario. Galileo abrió las puertas de la física moderna. Por eso es que Galileo se considera como el padre de la didáctica. ¿Qué quiere decir la didáctica? La parte experimental. Galileo fue el primero que construyó el telescopio para ver el movimiento planetario de los cuerpos. Galileo demostró que los cuerpos tenían todo bajo efecto de la gravedad. O sea, él no tenía una vida, él solamente se basaba toda su vida en demostrar experimentos y aportes para la ciencia. ¿Ya? Por eso es que se considera, y es algo, ¿cómo les diría? Algo irónico, de que en el año que matan a Galileo, porque a Galileo lo mata la iglesia, ya, o sea, lo mata la iglesia por sus aportes, porque él, aparte del aporte de la caída de los cuerpos, él decía que los cuerpos, que el planeta Tierra no era redonda o plana como mencionaban, él decía que era achatada, ¿ya? Entonces, pero si él aportaba algo, lo consideraban como una blasfemia, y correcto, que era una blasfemia, que estaba en contra de las creencias religiosas, y entonces empiezan a cuestionarlo y hasta que lo encierran en preso y terminan con su vida prácticamente. Pero lo llamativo es que en el año que Galileo fallece, nace otro de los grandes que años después dio grandes aportes a la física moderna, como es en el caso de Isaac Newton. En el año que muere Galileo Galilei, nace Isaac Newton, que Isaac Newton se basó en los estudios de Galileo para demostrar todo el comportamiento de la fuerza, o sea, la dinámica, que incluso él demuestra el por qué el sistema planetario nunca se encuentran alineados, ¿verdad? No sé si ustedes, hace como 6 años creo que era, que se iba a dar un fenómeno en donde todos los planetas del sistema solar se iban a encontrar en la misma línea. ¿Por qué? Porque ellos, obviamente, a menor distancia que se encuentren cercano al Sol, mayor va a ser su movimiento de traslación. Por ejemplo, el planeta Tierra tarda ¿cuánto en trasladarse alrededor del Sol?
un año, o sea, 365 días, ¿sí o no? Mientras que el planeta Marte ya tarda 628 días, ya son más tiempo. Y el planeta más alejado tarda hasta 46 años en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza de acción es mayor la fuerza de acción es mayor cuando la distancia está cerca. O sea, y es menor cuando la distancia está largo, la fuerza. ¿Ah? Sí, son 90 días los que tarda en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Y por ende también su movimiento de rotación tarda más y tarda menos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Marte para un movimiento de rotación sobre su mismo eje tarda hasta 11 días en dar una vuelta en su propio eje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Galileo, ustedes han visto eso de la Torre de Pisa. ¿Qué característica tiene esa Torre de Pisa que está en Francia? Correcto, se encuentran inclinadas. Ajá, Italia, perdón. Ahí está. Aunque el cuerpo se encuentre inclinado, el centro de masa, ¿verdad? Hace que el centro de masa, en este caso, aquí está la masa y aquí está la fuerza de gravedad, que hace que el cuerpo se mantenga firme. A pesar de que se encuentre inclinada, esa torre nunca se va a caer debido a eso. Galileo dejó caer dos objetos de diferentes masas desde la torre inclinada. Ambos llegaron al suelo simultáneamente, demostrando que la aceleración gravitatoria es independiente de la masa, o sea que va a ser la misma siempre. Las ecuaciones claves del movimiento son, estas ecuaciones nos permiten predecir el comportamiento de cualquier objeto en caída libre. Ya, velocidad final va a ser igual. Si ustedes se fijan, ahí nosotros estamos utilizando la ecuación de cinemática. Entonces, lo único que cambia lo que es la posición. La posición nosotros la representábamos con el eje X porque era la parte horizontal. Ahora, como estamos trabajando en caída libre, estamos trabajando la parte vertical y se reemplaza como el eje Y. O sea que la posición es en Y, o sea, por lo que es verticalmente. Eso va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la aceleración es sustituida por el término de gravedad. Ya, esas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para este tipo de ejercicio. Hasta el momento, preguntas, ¿sí? Sí, la grabé. Sí. Solo fue media hora, porque después hicieron el examen. Todavía no he revisado, no me da chance de revisar. Sí, voy a revisar ahorita, hoy que termine la clase, me pongo a revisar, porque tengo libre los domingos, gracias a Dios. En la UDM. Pero ahorita están de vacaciones. Bien, chicos, entonces vean, hay características que nosotros tenemos que conocer en los movimientos. Recuerden que existen dos tipos de movimientos. No, todavía no he pasado asistencia, hija, no te preocupes. Lo que sí les iba a preguntar a los chicos virtuales es que sí, bueno, sí, de seguro que me escuchan bien porque se mira bien, pero yo no lo he escuchado hablar. A ver si los escucho para ver si configuro el audio que está conectado al televisor acá. Entonces, si alguien quiere decir una palabra, hola, buenas tardes, saludos, mi nombre es fulano de tal. Nadie quiere hablar. Buenas tardes, profe. Xochitl Hernández. Ok, Xochitl. Ah, pues sí, se escucha bien, Xochitl. Gracias. Siempre usted representándola a las personas virtuales. No, mentira, sí, yo sé que participan. Lo que pasa es que tal vez supongamos pues que estamos en hora de almuerzo y todo eso. Ok, entonces estamos bien, pues se escucha bien. Bueno, vamos a seguir pasando las diapositivas,
Pero, Profe, disculpe. sí, Yo soy presencial, pero por una emergencia yo no pude ir. Entonces yo estoy recibiendo la clase en línea. con razón me solicitó permiso para ingresar a la clase. No se preocupe. Dayana. Ok. No, sí, hoy la asistencia estuvo baja porque ustedes saben que ayer fue feriado. Dígale que lleguen mañana a clase, profe. Ok, les digo. Ok, entonces miren, vamos a ver aquí las características. Dice, características, tenemos dos tipos de lanzamiento. Lanzamiento vertical ascendente, que quiere decir que va hacia arriba, y lanzamiento vertical descendente, que quiere decir que van hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué características podemos nosotros notar en el lanzamiento vertical ascendente? Bueno, primeramente, la velocidad inicial, esa es la primera característica, ¿verdad? La velocidad inicial es diferente de cero. Ese símbolo significa diferente de cero. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo tirar este control que está acá, lo voy a tirar verticalmente hacia arriba, ¿qué tengo que hacer? Correcto, hacer un impulso, ¿sí o no? Y al hacer el impulso, obviamente, adquiere una velocidad inicial que es diferente de cero, ¿sí o no? Ok, a medida que el cuerpo asciende y llega a algo que se conoce como altura máxima, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? Va a volver a caer, ¿sí o no? Entonces, al momento que el cuerpo llega a su altura máxima, su velocidad final en ese instante que alcanzó la altura máxima antes de volver a caer por efectos de la gravedad, va a ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda característica. La segunda característica nos dice que la velocidad final es igual a cero cuando alcanza, ¿qué cosa? La altura máxima, Hmax le vamos a llamar. Altura máxima, cuando alcanza su altura máxima. Otro de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es la gravedad. Obviamente todo cuerpo, aunque suba y baje, está bajo efectos de la gravedad, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad entonces es un valor constante. Por lo tanto, los movimientos de caída libre se consideran como movimientos rectilíneos uniformemente variados. ¿Por qué? Porque hay cambio de velocidades, ¿sí o no? Y la aceleración es constante. En este caso, la aceleración, que es la gravedad, es constante, que vale 9.8. Lo único que sí... Aquí. 9.8. metros por segundo al cuadrado. Lo único que si el cuerpo va hacia arriba, la gravedad, ¿hacia dónde está ejerciendo dirección? No. ¿Hacia dónde va la gravedad? Hacia abajo. Correcto, por lo que está atrayendo a los cuerpos hacia abajo, ¿sí o no? Porque es lo que nos permite a nosotros, nuestros cuerpos, se encuentren firmes. Entonces, como el cuerpo va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo, van en sentido como contrario. Entonces, el cuerpo va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo. Correcto. Entonces, su gravedad va a ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser negativa cuando va hacia arriba. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta, bueno, tenemos la 1, que la velocidad va a ser diferente de 0, la 2, que la velocidad final va a ser igual a 0 en su altura máxima, la 3, que la gravedad es constante, pero va a ser negativa cuando va hacia arriba, y la 4, la trayectoria. ¿Cómo es la trayectoria en los lanzamientos verticales? Línea recta. ¿Sí o no? Línea recta. Esas son las 4 características fundamentales de los lanzamientos verticales. Ahora, ascendente. Vamos a las características de los lanzamientos verticales descendentes. Primera característica
es lo opuesto. La velocidad inicial va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como mencionaba la diapositiva, si un mango ya se encuentra maduro, ¿qué va a pasar con ese mango? Se cae. Y si se cae, hay una acción que haga que se caiga ese mango, sin contar la resistencia del aire. Él cae por su peso, ¿sí o no? Pero su velocidad, ¿cómo va a ser? Cero, porque no hay un impulso, el cuerpo se dejó caer. Entonces, en los problemas tenemos que tener claro nosotros, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de leer si es que se tira un cuerpo hacia abajo o se deja caer hacia abajo. Si se tira hacia abajo, por ende, tiene que haber una velocidad inicial diferente de cero, o sea, va a tener una velocidad inicial. Pero si se deja caer o se cae voluntariamente o se cae por gravedad, entonces su velocidad inicial va a ser igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? A medida que el cuerpo baja, ¿qué va a pasar con la velocidad? Aumenta, ¿sí o no? Aumenta. En el caso de cuando va hacia arriba, como mencionaba usted, como va hacia arriba, disminuye, porque al llegar a su altura máxima, se hace cero y vuelve a caer y vuelve a aumentar la velocidad. ¿Ya? Entonces, su velocidad final va a ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque a medida que el cuerpo va descendiendo, o sea, va cayendo, aumenta su velocidad. Ya no va a ser cero, sino diferente de cero. Luego, la gravedad, segunda característica, igual, la gravedad es constante, que vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Lo único que, como el cuerpo va hacia abajo y la gravedad va hacia abajo, van en la misma dirección, ¿cómo va a ser su signo? Positivo, ambos. En el otro fue negativo porque van en sentido contrario. En este va a ser positivo porque van en el mismo sentido, que van hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y la última característica, igual que la anterior, línea recta. Línea recta. Y las ecuaciones, ¿cómo van a ser las ecuaciones? Bueno, las ecuaciones van a ser las mismas de cinemática. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos, en vez de aceleración utilizamos el término de gravedad por el tiempo. Ahora, ¿cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativo? Atención, va a ser negativo cuando asciende y va a ser positivo cuando desciende, correcto, manténganlo presente. Cuando va hacia arriba, negativo, y cuando va hacia abajo, positivo. Muy bien. La otra ecuación es y, que significa altura, va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más menos gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Esas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Y la última ecuación de cinemática nos dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura, que sería la posición en Y. ¿Ya? Y esas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar en este tipo de ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, 2 veces la gravedad por la altura, que sería Y.
Bueno, me avisan, chicos, para pasar a la... Bien, continúo entonces con las diapositivas. Por eso ahí me quería detener. Entonces, lanzamientos verticales hacia arriba y hacia abajo. Ascenso, la gravedad desacelera el movimiento hacia arriba y reduce la velocidad, que es lo que les estaba explicando anteriormente en las características. El punto máximo, o sea, la altura máxima, reduce a cero instantáneamente. ¿Qué cosa es lo que se hace cero en la altura máxima? A ver si estaban poniendo atención. No. ¿Qué se hace cero? En la cima, la velocidad se reduce a cero. ¿Qué velocidad? ¿La inicial o la final? No, muchachos, la final. Hacia arriba. En su punto máximo, o sea, su altura máxima, su velocidad va a ser igual a cero. Si viene de abajo hacia arriba, pero si viene de arriba hacia abajo, es cero arriba y abajo es diferente de cero. ¿Estamos de acuerdo? Eso influye en lo que es la parte de la posición o el sistema de referencia. Y la caída, la gravedad acelera el descenso de regreso hacia el suelo. Es decir, la velocidad con la cual yo tiro un objeto va a ser la misma con la cual regresa nuevamente a mis manos, si es que lo vuelvo a agarrar. Trayectoria de lanzamiento vertical. El gráfico muestra cómo la velocidad disminuye durante el ascenso, es decir, cuando sube hasta alcanzar cero, ¿verdad? Hasta aquí. En ese punto, su velocidad va a ser igual a cero. Luego vuelve a caer en el punto más alto, luego aumenta hacia abajo durante la caída y la aceleración gravitatoria siempre apunta hacia abajo. Por eso les dije de que cuando va hacia arriba es negativo y cuando va hacia abajo es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Aplicaciones en la vida diaria. ¿Dónde se aplica lo que es el movimiento de caída libre? En deportes como paracaidismo, baloncesto, lanzamiento de jabalina, cualquier deporte que involucre trayectorias parabólicas, ¿ya? Por ejemplo, el fútbol, cuando hacen un tiro de libre o un tiro de esquina, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Engloban la pelota y la pelota forma una parábola, que es una curva. En la ingeniería, en el cálculo de trayectorias de proyectiles, diseñados de estructura de soportes, impacto y análisis de seguridad en construcción. Y los fenómenos naturales, caída de roscas, en deslizamiento de trayectoria de la luz y de la lluvia y en cualquier fenómeno donde la gravedad sea la fuerza dominante. Entonces esas son las aplicaciones del movimiento de caída libre. El movimiento de caída libre, un principio fundamental, fuerza omnipresente. La gravedad es una fuerza que moldea nuestro mundo constantemente, desde el movimiento del planeta hasta los objetos cotidianos. Y compresión universal, ¿verdad? Comprende la caída libre, nos ayuda a explicar y a predecir el movimiento de innumerables objetos en nuestra vida diaria. Y eso es todo lo de la diapositiva, que es la parte teórica. No, todavía falta para finalizar la clase. Ahora vamos con lo más divertido, la aplicación de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, de todas maneras estas diapositivas están. Le voy a redactar el problema. Aquí. Solo déjenme buscar. Entonces, anotemos todo. Ya vamos con la aplicación. Dice, una niña deja caer una muñeca.
desde la ventana de un edificio a 60 metros de altura sobre el suelo. A 60 metros de altura sobre el suelo. Calcular. Ya lo vamos a hacer más grande. Calcular el tiempo que tardará en caer. Y la magnitud de la velocidad. Y la magnitud de la velocidad con la que choca el suelo. Sí. Con la que choca el suelo, correcto. Vamos a hacer un poquito más grande la letra. Más reducido acá. Y ahí está. Una línea deja caer una muñeca desde la ventana de un edificio a 60 metros de altura sobre el suelo. Calcular el tiempo que tardará en caer y la magnitud de la velocidad con la que choca el suelo. Entonces, para eso vamos a imaginarnos de que la niña se encuentra en un edificio. La niña se encuentra en este edificio ahí, desde la ventana de un edificio. ¿Sí o no? Eso tiene una altura de 60 metros. ...60 metros de altura. ...60 metros de altura. ¿Qué más? Correcto. ¿Por qué sería cero? Porque dice una niña deja caer, o sea, no está haciendo ningún impulso, no la está tirando, la está dejando caer. Por lo tanto, su velocidad inicial es cero, correcto. Muy bien. 0 metros por segundo. Muy bien, correcto. ¿Qué más? Nos está dando la altura. La altura que sería Y va a ser igual a 60 metros. No, esa sería la altura. La posición inicial. ¿Cuánto sería su posición inicial, tomando como referencia que venga de arriba hacia abajo? 0, correcto, porque no la está dejando caer. Tomando como referencia que la niña está arriba. Es como que vos dejes caer este control. Entonces, desde ese momento que vos lo estás dejando caer, ¿cuánto es la posición inicial? 0, porque no se ha desplazado todavía. Estamos ahí, entonces, correcto. Entonces, no se considera, siempre va a ser la posición inicial, va a ser 0, al menos que el problema te lo diga que es diferente de 0. Y la magnitud dice el tiempo, nos está pidiendo el tiempo de caída, ¿sí o no? El tiempo no lo conozco. Correcto. Y la magnitud de la final con la velocidad con la que choca el suelo sería la velocidad final. Entonces, anotaron las ecuaciones de cinemática. ¿Cuál ecuación voy a utilizar para calcular el tiempo? ¿La primera, la segunda o la tercera ecuación de cinemática? La primera, ¿qué nos dice la ecuación primero? Correcto, pero no conozco la velocidad final. Entonces,
pero no conozco el tiempo. Entonces quedaría descartada esa, ¿verdad? Muy bien. Esa es la idea. Por eso me hago esa pregunta, para que analicemos. Estamos bien. Sí, en algún momento la vamos a utilizar. Ya, por ejemplo, ahorita que calculemos el tiempo. ¿Cuál es la otra que podríamos utilizar? Según los datos que nos está dando. La tercera. ¿Qué nos dice la tercera? De que velocidad final al cuadrado, no, es velocidad inicial al cuadrado, más menos por 2 de aceleración de la gravedad por la altura, correcto. ¿Y qué obtenemos ahí? la velocidad final al cuadrado. Correcto. El orden de los factores no altera el producto. ¿Qué nos está pidiendo primero? Sí. Velocidad inicial. No, la velocidad inicial es cero. El tiempo, correcto. Pues tienes razón. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Humberto. ¿Pero por qué lo decís con pena? No te preocupes, nadie te va a buscar en las redes sociales. Está con miedo que lo busquen en Facebook, dice. Ok, que lo dice con miedo. No, mentira. Entonces, miren, está de acuerdo en lo que dice Humberto, ¿verdad? Humberto dice que podemos utilizar la tercera ecuación de cinemática, en la cual nos dice velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces la gravedad por la altura. Ya, pero eso es para encontrar la velocidad, podemos utilizar esa ecuación. Pero ahorita me interesa encontrar primero el tiempo, ¿sí o no? Entonces, para eso voy a utilizar como referencia la segunda ecuación. Fíjense bien, ¿qué nos dice la segunda ecuación? La altura va a ser igual velocidad inicial por el tiempo, muy bien. ¿Positivo o negativo? El signo que vamos a utilizar aquí. Positivo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, correcto. Entonces vamos a utilizar el signo más. ¿Más cuánto? Gravedad. Correcto. Por tiempo al cuadrado. Dividido entre 2. Muy bien. Atención, chicos, está fácil esto. La velocidad inicial es 0 y todo número de expresión algebraica multiplicada por 0 es igual a 0. Entonces, esta expresión de acá se cancela. Y me quedaría, altura va a ser igual a ¿quién? A gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Sí o no? Pero como el interrogante mía es tiempo, mi interrogante es tiempo, entonces voy a hacer un despeje. Voy a trasladar el 2 que está dividiendo, lo mando a multiplicar ¿con quién? Con la altura, correcto, porque se tiene que trasladar al otro lado de la igualdad. Entonces, 2 por y me quedaría 2y. Eso va a ser igual ¿a quién? A la gravedad por el tiempo al cuadrado. Atención, ¿por qué trasladé primero al 2 y no a la gravedad? Porque si yo traslado a la gravedad primero a mandarla a dividir, no puedo porque ese 2 está dividiendo con la gravedad. Entonces primero tengo que trasladar al número que está dividiendo para después trasladar al número que está multiplicando. Ahora sí, gravedad está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? A dividir. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 2 veces la altura ¿entre quién? Entre la gravedad. Eso va a ser igual ¿a quién? A tiempo al cuadrado. Ahora, atención, ¿cómo hago para eliminar ese cuadrado del tiempo? Para eliminar los cuadrados de una magnitud, en matemática nos enseñaron que tenemos que sacar raíz cuadrada. Pero si yo saco la raíz cuadrada al tiempo, también tengo que sacarle la raíz cuadrada a 2 veces la altura entre la gravedad. Entonces, se le saca raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí o no? Vamos a cambiar de color para ver solamente sacar la raíz cuadrada. Sería raíz cuadrada ¿de quién? De 2 veces la altura entre la gravedad, correcto. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada, correcto, muy bien, del tiempo al cuadrado. Y ahí se cancelaría, bueno, vamos a hacer el radical afecta todo.
el radical afecta a todo. Bueno, aquí. Entonces, vamos a borrar bien. Porque si yo coloco raíz cuadrada, prácticamente esa raíz cuadrada que coloqué solamente estaba afectando al numerador, pero tiene que afectar al numerador y al denominador al mismo tiempo, ¿sí o no? Entonces, aquí está, raíz cuadrada, lo hacemos grande, ahí. ¿Qué pasa con el cuadrado y el radical? Se cancelan. Vamos a utilizar el color rojo para cancelar las unidades de medida. Se cancela el cuadrado con el radical y solamente me va a quedar, ¿qué cosa? El tiempo. Entonces, ordeno los términos, no importa si el tiempo va primero o después, el orden de los factores no altera el producto. Entonces me quedaría que el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura. ¿Cuánto vale la altura? Entonces sería 2 por 60 metros dividido entre quién. No, ¿entre quién? Entre la gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad? Correcto. 9.8 unidad de medida de la gravedad. Metros por segundo al cuadrado. ¿Qué va a pasar con los 2 metros? Se cancelan. Utilizamos el color rojo para cancelar. Cancelo metros con metros y me va a quedar solamente segundo al cuadrado, que ese segundo cuadrado se va a cancelar cuando saque, ¿qué cosa? La raíz. Entonces, atención, ayúdenme con sus calculadoras. Tiempo va a ser igual raíz cuadrada de, multipliquen 2 por 60 y lo dividen entre 9.8 y me dicen cuál va a ser el valor. ¿Cuánto? 12,24. ¿Qué cosa? Segundo cuadrado. Ahora, saco la raíz cuadrada de 12.24 segundo al cuadrado. ¿Qué pasa? Raíz cuadrada de 12.24. 3 puntos y algo le va a dar. Correcto. Entonces da 3,49 unidad de medida. Segundo, porque ¿qué pasa con el cuadrado? Correcto, sale eliminado con el radical y solamente se me queda segundo. Y ahí está apenas el primer inciso. ¿Preguntas? Sí. Bueno, bueno. Estamos a minutos de terminar, a las 1:50 termina, ¿verdad? A las 2:20 terminamos. Ok.
Ok, chicos, ayúdenme a hacer el segundo inciso. ¿Qué dice el segundo inciso? Calcular la magnitud de la velocidad con la que choca el suelo. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Hacerlo con la primera ecuación de cinemática y hacerlo con la segunda ecuación o la tercera ecuación de cinemática. Entonces, aquí están las dos opciones. Esta es la primera, miren. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Por el tiempo, ¿verdad? Esa es la primera, porque ya encontré el tiempo, que son 3.49. Y la segunda y la tercera ecuación de cinemática para encontrar la velocidad final es con la tercera ecuación, que es velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Más menos, correcto. En este caso sería más porque va hacia abajo, ¿verdad? Entonces no pongamos el menos. Más. Sí, sí, velocidad final al cuadrado. Y la velocidad inicial va al cuadrado también. 2 veces la gravedad por la altura, que es Y. Muy bien, entonces vamos a hacer la siguiente dinámica. Los virtuales van a utilizar la primera ecuación de cinemática y ustedes los presenciales van a utilizar la tercera ecuación de cinemática. Al finalizar, sí, correcto, esta. Al finalizar, para ustedes los que están aquí presenciales, tienen que sacar para eliminar ese cuadrado de la velocidad final. ¿Qué es lo que se hace? Se saca la raíz cuadrada. Lo mismo que hice con el tiempo al cuadrado. Cada vez que una magnitud te da al cuadrado y la tenés que encontrar, siempre tenés que sacar la raíz cuadrada en ambos términos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y van a llegar a la misma respuesta. Ya les digo cuánto es la respuesta para que lo tengan presente. La respuesta de la velocidad va a ser igual a 34.3 metros por segundo. Entonces, si por favor los que están virtuales lo hacen y me lo envían al WhatsApp. Ana, Besabet, Lisbeth, Paulina, perdón, y Solchil. Ya se fue la otra niña y no pasó la asistencia. Ok, entonces me lo mandan al WhatsApp. Aquí se les voy a escribir mi número. Eso también es parte de la participación en clase. 5503-6610. Para cualquier duda, consulta. ¿Oyeron? Ese es mi número de WhatsApp. 5503-6610. Entonces me lo mandan ahorita. Vamos haciéndolo, vamos. La respuesta les tiene que dar, repito, 34.3. ¿Cuánto es la respuesta? 34.3. Sí. Bien, voy pasando la asistencia. Bien, No, ¿dónde era para cambiarle a radiano? Porque aquí la vez pasada me dio ese problema, no sale radiano. aquí es donde dice D. Entonces vamos a pasar la asistencia.
estresado. Hoy es 2 de mayo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Catherine Valesca. Humberto Leonel. Walkiria, es la que se fue, ¿verdad? David Alexander. Erling José. 34.3. Alison Naomi. Paulina. Mire que estaba conectada. Presente. Ok. Ana Gabriela Flores Ordóñez. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, correcto. Kinsley Naomi Gaitán. Oscar David González Salas. Xochitl Carolina Hernández Lugo. Presente, profe. Angel Francisco Herrera Vega. Noelia Denise Joe. Así es, ¿verdad? Qué bonito se escucha. How. Reina Stephanie Laguna. Yasmir Ismael López Cruz. Alison Michelle Manzanares Ortiz. Melissa Victoria Martínez Hernández. Dax Antonio Membreño. Néstor Guillermo. Marshall Dayana Paz. Alejandro David Pérez. Lisbeth Ismara Pérez Suárez. Presente, profe. Lisbeth, correcto. José Luis Sandino Norori. Profe, Samara, tenemos un problema, las de dígame. virtual. Es que nos conectamos unos minutos tarde y no tenemos la ecuación. La ecuación, aquí está, mira hija, aquí abajo. Ustedes van a utilizar esta. Aquí te estoy señalando. Velocidad inicial te va a dar 0. Solo vas a multiplicar la gravedad por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 33.49 segundos, que es lo que acabamos de encontrar. Gracias. Correcto. Gracias. Ok. Samara Sequeira Torres. Samael Esther Silva Torres. Y Betsabeth de Los Ángeles Suárez Gómez. Presente. Muy bien. Bueno, lo hicieron, les dio 34.3. ¿O no? 34.2, profe. Un decimal. Correcto. En el libro lo que pasa es que lo redondean. Sí. 34.24. Correcto, por los decimales que utilizan, pero no importa, va a dar lo mismo.
Al finalizar, ustedes, chicos, los que están presenciales, le sacan la raíz cuadrada. Sería la raíz de 2 veces la gravedad. 2 veces la altura entre la gravedad. Ah, no, perdón. Raíz cuadrada, sí. Raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Sí. Correcto. Así es. Bien, chicos, voy borrando, voy haciendo el otro, entonces. Entonces, ya saben, en los que están virtuales, solamente, ya sabemos que la velocidad inicial es 0 porque se deja caer, entonces solamente se multiplica la gravedad, o sea, 9.8 por 3.49, y ahí les va a dar el resultado. Bien, voy redactando el otro problema entonces, ¿oyeron? Está fácil, ¿no? Claro que está fácil. Dice el siguiente problema. Una maceta cae desde la azotea de un edificio. Desde la azotea de un edificio. Y tarda en llegar al suelo. Y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Calcular la altura del edificio y la magnitud de la velocidad con la que choca el suelo. Ahí está. Ese es el que vamos a hacer ahorita. Una maceta cae desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Calcular la altura del edificio y la magnitud de la velocidad con la que choca el suelo. Cuando me refiero a la magnitud de la velocidad, me estoy refiriendo ¿a qué? A la velocidad final, ¿sí o no? ¿Qué tipo de lanzamiento es? ¿Ascendente o descendente? Descendente, pues igual va hacia abajo. Ok, vamos a ver. Correcto, Xochitl, estamos bien. 34.2, muy bien, perfecto. Gabriela. 4 segundos. 34.2 también metros por segundo, correcto. Lo único que Gabriela, a la hora de representar los segundos, no le coloque la palabra sec, solamente S minúscula, ¿vio? Para respetar la nomenclatura según el Sistema Internacional de Unidades. Estamos bien, sí, estamos bien. Sí, que me había dicho. 4 segundos. Sí, 4 segundos. Obviamente que en el problema se escribe la palabra segundo. Bien, entonces saquemos los datos. Como es un movimiento descendente, igual, su velocidad final y velocidad inicial es 0, porque se cae desde la azotea, o sea, no la tiran, ella cae. Entonces, velocidad inicial, 0 metros por segundo. Muy bien, 0 metros por segundo. ¿Qué más? Tiempo. Estos son los datos. Tiempo son 4 segundos, que sería solamente la S. Muy bien. Y la gravedad, obviamente, que siempre tiene que ir porque es un dato estándar, o sea, un dato constante que nunca va a cambiar, de 9.8.
9,8 metros por segundo al cuadrado. Y me pide calcular la altura, que es y la velocidad con la que choca el suelo, que sería velocidad final. Muy bien. Entonces, primera ecuación, ¿cuál utilizo? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda, correcto. La segunda ecuación de cinemática nos dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Pregunto, ¿qué signo utilizo? ¿Más o menos? Más porque va hacia abajo. Igual es un movimiento, un lanzamiento vertical descendente. Más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Atención, todo número, expresión algebraica, o sea, letra, multiplicado por 0 va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar con con la velocidad inicial? Se eliminan. 0. Muy bien. Ok, Paulina, perfecto. Ya sabemos que en ese caso, Paulina, la ecuación donde puso velocidad, solamente agréguele velocidad final, ¿verdad? Porque la velocidad inicial se cancela porque se hace 0, ¿verdad? Estamos bien. Solamente agregar VF, que significa velocidad final, y está bien, 34.3. Atención, los decimales hacen que el ejercicio cambie unas cuantas milésimas, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que les dio 34.2, hay algunos que le da 34.3. Entonces no hay ningún problema. La calculadora a la hora de representar los datos lo redondea automáticamente. Pero estamos bien. Felicito pues a las personas que me lo enviaron, Gabriela, Xochitl y Paulina. También el resto. No se me duerman el resto y también mandemos a evidencia de que realmente estamos participando en clase. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces esto se me cancela, se me hace 0 y me quedaría aquí altura va a ser igual a gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Muy bien, sustituyo solamente valores. Sería altura va a ser igual a la gravedad, que son 9,8, ¿verdad? Metros por segundo al cuadrado por 4 al cuadrado, ¿cuánto es? Ya hay un solo, vamos a elevar al cuadrado el 4. 4 al cuadrado es como que tuviera 4 por 4, son 16. También el segundo se ve afectado por el cuadrado y me quedaría segundo cuadrado. Todo esto dividido entre 2. Atención, los segundos al cuadrado se cancelarían. Segundo al cuadrado con segundo cuadrado se cancela y solamente me va a quedar en metros. Entonces, ustedes en su calculadora van a multiplicar 9.8 por 16, le dan igual y lo dividen entre 2. ¿Cuánto da eso? Profe, 78.4 metros. Ok. Muy bien, gracias. 78,4 metros, correcto. Entonces, repito, ¿de dónde salió ese 16, chicos? El 16 sale recuerden, del 4 elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, 78.4, gracias, Xochitl. Estamos bien. Aquí también me mandaron. Solamente su nombre. Ok, Betsabeth, ahora sí. Es que los otros números tienen referencia.
Bien, entonces continuamos pues. 78.4, perfecto. Ya tenemos entonces la altura. Ahora vamos a calcular la velocidad. Entonces ahí ya lo vamos a hacer con la primera ecuación, que es más fácil que con la segunda, pero vamos a cambiar la dinámica ahora. Ahora, como ya tenemos la altura, los presenciales vamos a utilizar la primera ecuación de cinemática y los virtuales vamos a utilizar la tercera ecuación de cinemática para calcular la velocidad. Vuelvo a escribir la ecuación. Estos son para los presenciales. Atención, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Estos son los presenciales, lo que van a hacerlo. Los virtuales van a utilizar esta ecuación, velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Como la altura ya la encontraron, que son los 78.4, sabemos que esto se te cancela, al final le tienen que sacar la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Atención, la respuesta les tiene que dar de la velocidad. La velocidad les tiene que dar 39.2 metros por segundo. 39.2 metros por segundo va a ser la respuesta. Igual, la misma dinámica. Lo trabajamos y me lo mandan. No, sí, para verlo, para ver la participación de los virtuales. La respuesta, 39.2. ¿Cuál es la unidad de medida de la velocidad? Correcto, metros sobre segundo. Correcto, como uno de los segundos. Correcto, para que te vea lo que es metros por segundo. O metros sobre segundo. No. Chicos, yo siento que están aprendiendo física conmigo, ahora sí. ¿Verdad? 39.2, muy bien, Xochitl, correcto, así es. A 1536.64 le saca la raíz cuadrada. Lo único, Xochitl, vea, usted aquí escribe MTS, solamente represente metros, la M de metros en los 78.4 metros. Y cuando ya multiplica, te quedaría como en unidad de medida, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esos metros cuadrados y segundo cuadrado se cancelan con el radical y obviamente te quedaría en metros por segundo. Solamente para representar la nomenclatura. Entonces solamente sería M de metro y a la hora de la multiplicación, cuando ya multiplicaste 2 por 9.8 por 78.4, que te dio 1536.64, le quedaría como la unidad de medida metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esos metros cuadrados, segundo cuadrado, a la hora de sacarle el radical, se cancela con la raíz y te queda en metros por segundo. No sé si me doy a entender, hija. La próxima semana vamos a ver lo que es el movimiento parabólico, o sea, movimiento en 2 dimensiones, para que vayan dando una leidita de ese tema. ¿Oyeron? Movimientos parabólicos. Lo bueno es que lo importante es que ustedes manejen estas ecuaciones de cinemática en caída libre, porque el movimiento parabólico, como es movimiento en 2 dimensiones, se utiliza los movimientos de caída libre y el movimiento rectilíneo uniforme.
Ya, y bueno, y las componentes rectangulares en lo que es la parte vectorial, que ahí se lo voy a explicar paso a paso. Esta semana, posiblemente hoy o mañana, solo sí me voy a acordar porque lo voy a anotar en agenda para que me lo tire como alarma, les voy a subir una tarea sobre este tema de movimiento de caída libre. ¿Oyeron? Para que lo entreguen el viernes a más tardar 11:59 de la noche. Entonces, para darle todo el chance toda la semana. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, no, falta, calma. No, a las 2:20. Estamos preparando un doble poder. Correcto. Igual, estamos bien, 39.2. Muy bien, Paulina. Lo único que es lo mismo, Paulina, a la hora de multiplicar metros por metro, te quedaría metros cuadrados sobre segundo cuadrado con los 1536.64, pero sacas la raíz cuadrada y esos cuadrados se cancelarían. Ya, se cancelarían y te quedaría 39.2. Perfecto, estamos bien, me encanta eso que estén participando. Sí, yo sé de que lo que pasa es que no les puse la nomenclatura, pero sé que cuando están en metros cuadrados se le miran con el cuadrado a la raíz. Sí, claro, no se preocupe. Igual, Gabriela, metros por segundo, perfecto, lo mismo. Estamos bien, chicos y chicas. Perfecto. Me gusta esa parte de esa participación, así estamos todos activados, como dicen. Bien, entonces ya pasando al siguiente problema. Se lo voy a redactar. Y dice, un balón de voleibol es lanzado verticalmente hacia arriba. Con una velocidad cuya magnitud es de 29.4 metros por segundo. Metros por segundo. Calcule. Inciso A. La altura al primer segundo. La altura al primer segundo. Inciso B. La magnitud de la velocidad al primer segundo. Igual, o sea, le estoy dando el tiempo que un segundo, ¿vieron? Inciso C. La altura máxima. La altura máxima. Inciso D. El tiempo que tarda en subir. Y el inciso E. El tiempo que tarda en el aire, o sea,
todo lo que sube y lo que baja. Ahí está. Ok. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Un balón de voleibol es lanzado, ahora es un movimiento como ascendente, o sea que va hacia arriba, por lo tanto la gravedad va a ser negativa. ¿Son ideas mías o qué rápido pasó la hora y media? Solo quedan 3 minutos para finalizar. Entonces, la misma dinámica, chicos, me lo mandan al WhatsApp, porque no tenemos grupo, ¿no? No, pero no están todos. No, ustedes tienen su grupo, obviamente, pero un grupo de la clase, sí, de la clase. Bien, chicos, vamos a ir finalizando. Voy cerrando la llamada.
Nos vemos el próximo sábado. Entonces, con el tema de movimiento parabólico, ¿vieron? Entonces, trabajenlo, no les di la respuesta y lo suben como forma de práctica. Mañana voy a subir la tarea o posiblemente hoy en la noche subo la tarea para que la trabajen durante toda la semana. Bendiciones, nos vemos hasta el próximo sábado. Cuídense.